Buenos días. En este video se va a analizar la escuela dominical del día del primer domingo de marzo. Y para esto, como siempre, vamos a leer nuestro texto. Los que ya adquirieron su texto, nos lo vemos en la página número 14. Ahora, ven ustedes que puse dos títulos. Jesús, mi necesidad más grande, es la versión en español. Pero también conseguí la versión en inglés y me parece incluso mejor el título. Se llama Jesús satisfizo mi mayor necesidad. Y aparece en la versión inglesa, en este caso, una referencia al agua. Idea central, solo Jesús puede verdaderamente saciar mi sed. Aplicación para la vida. En 1943, el psicólogo Abraham Maslow presentó la teoría de que a todas las personas le motiva el deseo de alcanzar la felicidad satisfaciendo sus necesidades. Maslow organizó las necesidades humanas en una pirámide. En la base están las necesidades como agua, comida y vestido. Luego siguen las necesidades de seguridad y estabilidad. El amor, amistad, la intimidad y pertenencia componen el tercer nivel. Un eslabón más arriba encontramos la autoestima y los sentimientos de logro. Finalmente, en el pináculo se encuentra la necesidad de actualización y desarrollo personal. Maslow explica por qué tantas personas viven abrumadas por su deseo de satisfacer sus necesidades y alcanzar la tan deseada y elusiva felicidad. Dios nos creó para que tuviéramos comunión con Él y desde que el pecado nos separó de Dios, nuestra gran necesidad es recuperar la unión íntima con Él. Muy bien, vamos a iniciar este texto y esta lección con una pequeña oración. Amantísimo Padre, esperamos que tú nos hagas entender lo que es el término agua viva, porque esa es básicamente la búsqueda incesante de todo cristiano, el que te tengamos a ti y que tú en su momento despiertes en nosotros, nos quites esa necesidad de sed espiritual. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Allí en el texto bíblico que vamos a ver ahorita, abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 4 del versículo 7 al 10. Jesús y la Samaritana, que es del versículo 1 al 26. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común alternativo, no se llevan bien con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? El versículo 10, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. En el post vemos
Jesús, agua que da vida. Muy bien. Vamos a ver el contexto. En primer término, vamos a ver qué es Samaria. De acuerdo al Diccionario Bíblico Ilustrado de Holman, se refiere a la montaña, ciudad y región y significa montaña de vigía. Samaritanos son los habitantes de ese lugar. Está a 67 kilómetros al norte de Jerusalén y 14.5 kilómetros al noroeste de Nablus. Fue capital, residencia y sepultura de los reyes de Israel. Primera de Reyes 16, 23 al 38, Segunda de Reyes 6, 24. Después de la caída del reino del norte en 721 antes de nuestra era, muchos exiliados se asentaron en Samaria. Esdras 4 del 9 al 10. Luego los griegos conquistaron la región, esto en el 331 antes de nuestra era, y helenizaron la región. Los asmoneos la destruyeron, 319 antes de nuestra era. Con Pompeyo y los romanos revivió, 69 antes de nuestra era. Herodes tomó el control de la Samaria en el 30 antes de nuestra era y la convirtió en ciudad principal de su territorio. Se repobló con mercenarios europeos. Se llamó Sebastre. Al sublevarse los judíos en 66 después de nuestra era, los romanos también la destruyeron. Nunca volvió a su apogeo, aunque fue reconstruida. Eso es, diríamos, el contexto de lo que era Samaria. Ya por lo menos ya saben que era Samaria. En la época del Nuevo Testamento se identifica con la parte central de Palestina, con Galilea al norte y Judea al sur. Los samaritanos originalmente se identificaron a los israelitas del norte, con los israelitas del norte, Segunda de Reyes 17:29. Los asirios conquistaron Israel, un remanente permaneció en el territorio junto con cautivos sirios de lugares lejanos. Los israelitas se casaron con los recién venidos y adoraron a los dioses extranjeros. Por eso Nehemías y Esdras no permitieron que los samaritanos formaran parte del emprendimiento para reconstruir el muro. Los judíos de Samaria consideraban al monte Gerizim como lugar escogido por Dios. Es el ombligo de la tierra. Adán supuestamente ofreció sacrificios allí. Vamos a ver por qué se llevaban tan mal. Solo tenían el Pentateuco. Moisés se consideraba único profeta e intercesor en el juicio final. 6000 años después de la creación se levantaría un restaurador y viviría en la tierra 110 años. En el día del juicio final los justos serían resucitados en el paraíso y los injustos quemados en el fuego eterno. En los tiempos de Cristo la relación con judíos era tensa. Lucas 9, 52 al 54, 10, 25 al 37, 17 del 11 al 19, Juan 8, 48. Incluso se desviaban en camino de Galilea a Judea para no pasar por Samaria y recorrían partes desérticas de Perea al este del Jordán. Jesús reprendió a sus discípulos por ser hostiles con los samaritanos. Lucas 9, 55 al 58. Les predicó Juan 4, 40 al 42. Felipe inició su obra misionera en Samaria. Hechos 8:5. ¿Qué significa? Que Jesucristo no tenía prejuicios contra los samaritanos. Si queremos ser, en ese sentido, hacer unas comparaciones, vamos a ponerle samaritanos como gente de piel negra, de piel oscura. Vamos a ponerle samaritanos como hispanos. Entonces, Jesucristo nunca hizo o tuvo prejuicios por el color o el origen de las personas. Aquí está lo que sería Samaria. Vemos a Galilea, donde vivió Jesús.
y donde predicó la mayor parte de su tiempo, y vemos al sur a Judea. Preferían pasar en este caso, por Perea, para no entrar a Samaria. A ese grado llegaba precisamente el encono, el pleito entre judíos y samaritanos. Sacia tu sed, dice el post de lo que estamos viendo, sacia tu sed, porque Él es agua viva. Juan 7:38. Vamos a continuar con el contexto. El versículo 7. En el libro sobre este evangelio de Samuel Pérez Millós, editorial Clio, nos habla de que la mujer era de Sicar, cerca del pozo de Jacob, de la región samaritana. Jesús puede salvar a cualquier persona, sea cual fuere su condición. La conversación la inicia Jesús con una petición para que le dé agua, porque tenía sed. Con amabilidad pidiendo, le diese de beber. Es sorprendente que pida aquel que vino a dar. Ahora, versículo 8. Venía sin provisiones, no tenía recursos para haberlas comprado antes. Jesús pudo pedir estar solo y los envió de compras. Quizás estaba fatigado, pero tenía otra intención. Recordemos que tenía condición humana, no tenía agua, ni recipiente para sacarla del pozo, ni cuerda. Era pobre. Se anonada para que nosotros, con su pobreza, seamos enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Efectivamente, Cristo tenía sed. Cristo tenía la necesidad humana de que si le faltaba agua, necesitaba tomar agua. No era un Dios que todo lo podía y podía en su momento vivir sin agua, no. Necesitaba también beber de ese líquido. ¿Y por qué fue a Samaria? Si era impura esa región. Porque vimos que Jesucristo no era prejuicioso. No podemos estigmatizar a nadie como cristianos. Si lo hacemos, en ese caso serían racistas, xenófobos o lo que quieran, pero no seguirían el camino que nos muestra, en este caso, Jesucristo. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 9. La mujer se sorprendió que un judío le pidiese algo cuando había rivalidad entre los pueblos. Él no tenía ni siquiera recipiente en donde beber agua. Estaba dispuesto a beberla del que tuviese la samaritana. No le importó que estuviese contaminado por ser gentil o samaritano, ya que en la tradición rabínica no era permitido esto. Al parecer sí podía comer juntos, pero algunos rabinos decían que comer pan de los samaritanos era como comer cerdo. Danby, un autor judío, decía que el lugar se contamina cuando un samaritano se sentaba en él reclinándose o montándolo o transitándolo. Conduce impureza a través de la saliva, orina, y son impuras las hijas de ellos desde que nacen, igual que los gentiles. En una palabra, los despreciaban. Los judíos despreciaban a los samaritanos. ¿Y qué hizo Jesucristo? Jesucristo no los despreciaba, no los etiquetó. Y esa es básicamente la enseñanza de un verdadero cristiano. No etiquetar a nuestros semejantes. Ay, no, es que es de tal o cual raza, es que tiene tatuajes, él es un pandillero. Y entonces nosotros evitamos precisamente tener el modelo de Jesucristo. Versículo 10. En donde Dios lo tiene delante de sí, como lo anunció a Nicodemo 3:16. El regalo inefable de la gracia, 2 de Corintios 9:15. Es gratuito por ser don.
la vida eterna que Dios da en el Señor mismo. El que había venido a su encuentro para ella no era solo un judío, pero era el Salvador del mundo. El don era Jesús, que el Padre había enviado a favor de esa mujer. Ese cansado del camino podía darle vida eterna. Era el Hijo de Dios que venía para dar salvación. El término agua viva literalmente es agua que vive, que tiene vida en ella. Se usará para referirse al agua de manantial. El pozo se surtía de agua de algún manantial. Israel dejó el agua viva que dimanaba del Dios. Jeremías 2:13. Promete agua viva que fluirá desde Jerusalén cuando Jesús regrese a la tierra. Zacarías 14:18. Versículo 10 todavía. El sentido que utiliza Jesús era que él podía darle el don del Espíritu Santo. 7:37 al 39. Porque es el único que le puede dar vida. 6:63. Regenera y transforma la vida de quien cree, produciendo en el creyente el fruto agradable a Dios. Gálatas 5:22. El nuevo nacimiento y la permanencia en Cristo se identifican con la presencia del Espíritu. Primera de Juan 4:13. Jesús es el que otorga al hombre el don de Dios. Y esta agua que da vida aparece varias veces en el Evangelio. 3:5, 4:10 al 15, 7:38, 19:34. Para la Cueva, en su diccionario teológico, agua es el símbolo del origen del universo creado, y lo es también de la vida renovada. La palabra es comparada con el agua en cuanto vivifica y transforma la existencia humana. Fue la primera sede del Espíritu Santo, y es donde se produjeron las criaturas vivas. Simbólicamente, en agua muere el hombre viejo y surge el hombre nuevo cuando salimos del agua bautismal. Esto es simbolismo. Y como tal, lo que quiere decir aquí es que Cristo le estaba diciendo a la samaritana que en él encontraría esa agua espiritual, encontraría la forma en su momento de ser una mujer nueva. Los que en alguna ocasión han estado de viaje y tienen mucho calor, pagarían cualquier cosa por un vaso de agua, como aparece en el post. Vamos a ver el desglose. El desglose me estoy basando más en la versión anglosajona, que me parece más adecuada a la versión en español. Una mujer de Samaria, no sabemos su nombre, pero sabemos de dónde era. Nos da el contexto para la conversación que estamos a punto de presenciar. Jesús siempre estuvo ansioso por involucrar a las personas sin importar su historia o sus circunstancias. Pero la mujer samaritana no sabía eso cuando llegó por primera vez al pozo. Ella puede haber estado un poco nerviosa acerca de la presencia de Jesús. Ya recordamos que no querían los judíos a los samaritanos y viceversa. Como dicen en México, tenían odio jarocho unos por otros. No sé por qué digan eso, pero bueno, es un dicho. Es una conversación cotidiana que dio pauta a temas eternos. Inició con la necesidad humana del agua, pero cambió el tema de la necesidad eterna de bendición de ella. La mujer samaritana estaba confundida al principio. Ella no entendía cómo este hombre iba a darle agua que haría que nunca más tuviera sed. Si Jesús pudo proporcionarle esta agua sin nada con qué sacarla, entonces debe de saber acerca de otra fuente de agua, una a la que era mucho más fácil acceder. Su siguiente pregunta reveló su pensamiento sobre esto. ¿No eres más grande que nuestro padre Jacob? ¿Verdad? Él nos dio el pozo y él mismo se bebió desde él, al igual que sus hijos y ganados. Versículo 12.
Para ella la declaración de Jesús implicaba que él afirmaba ser más grande que el patriarca Jacob. Los samaritanos también estimaban que Jacob era el que fundó Samaria, puesto o habitó en la región donde estaba Samaria por considerarse descendientes de José. En este punto de la conversación cambió en una sola oración. Jesús pasó de una discusión sobre lo físico a una sobre lo eterno. Él es más grande que Jacob, no porque conozca otra fuente de agua, sino porque Él es la fuente. Él identificó para ella la solución a un problema que ella no sabía que tenía. Tenemos la tendencia de no saber qué decirle a Jesús cuando no sabemos quién es Él. Él nos persigue para que saciemos nuestra sed interna espiritual con el agua viva que es Él y puede darnos. Solo Él satisface nuestra sed interior. Los sustitutos temporales que usamos no nos sirven. Entonces estamos viendo aquí que Jesucristo es el único que puede saciar nuestra sed espiritual. Cabe indicar que aquí, cuando ustedes hacen ejercicio y más en bicicleta, es muy común que que tengan sed. Por eso inclusive muchas veces tienen los aditamentos de la cantinflora. ¿Cómo intenta la gente satisfacer sus necesidades espirituales? En inglés dice que es lo más sediento que has estado. Y aquí es donde viene una gran pregunta. Todos hemos sentido sed. Entonces nosotros debemos precisamente de ver que para la sed necesitamos agua, pero para la necesidad espiritual necesitamos a Cristo. ¿Cuáles son las necesidades más importantes en tu vida? Pues beber, respirar, etc. En la versión inglesa nos dice, ¿qué te llama la atención desde el comienzo de la conversación entre Jesús y la mujer junto al pozo? Que la mujer habla o entiende que se refiere al agua física, pero Jesús está hablando del agua espiritual. Vamos a continuar ya con el siguiente versículo, del 11 al 18. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? El 12. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed, jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siquiera, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo, le dijo Jesús.
Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. En una palabra, si lo quisiéramos decir en términos llanos, en términos lisos, no tenía una buena fama. ¿Por qué? Porque ya había tenido 5 esposos y estaba con un hombre que no era su esposo. Entonces estaba en amaciato, concubinato, etc. En una palabra, era una ficha. Era una gente de no buena moral, de no buena fama. Pero, ¿qué creen? Dios sabe, Dios oye y Dios ve todo. No lo podemos engañar aunque pensemos, ay, no me está viendo. Pero Dios lo sabe todo. Vamos a ver el contexto. Versículo 11. La samaritana le llamó Señor como signo de cortesía. Tomó sus palabras literalmente, pero Cristo le hablaba del agua espiritual que él podía darle. Ella entendía que agua era fresca, corriente viva, que podía tomarse del fondo del pozo. Entonces, si él ni podía sacar agua del pozo, no tenía vasija ni extensión suficiente para llegar al fondo, que eran como de 30 metros, pero el mensaje sobrenatural solo se podía entender por la acción del Espíritu Santo. Como Pablo dijo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las entiende porque necesita discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Por eso el creyente recibe al Espíritu para saber lo que Dios quiere. 1 Corintios 2:13. La fuente de la vida no estaba en la profundidad del pozo, sino en Jesucristo. 1:4. La vida eterna está escondida en Cristo con Dios. Colosenses 3:3. La gracia salvadora está en Él. Y aquí viene algo muy importante, mis hermanos. No podemos nosotros tener una comunión con Cristo si no aceptamos que Él es nuestro Señor y que en Él vamos a encontrar salvación, perdón de nuestros pecados. Pero para eso necesitamos arrepentirnos. ¿La samaritana era virtuosa? No. Tenía o vivía en pecado. La samaritana consideraba a Jesús solo un judío cansado y atrevido que le había pedido algo de beber. Ahora le pregunta si es mayor que Jacob, porque ellos se consideraban descendientes de José a través de Efraín y Manases, como lo dijo Josefo, y no podía ser mayor que el que excavó el pozo, reconocido por judíos y samaritanos. Le dijo que Jacob no necesitó más que el pozo para su familia y ganados. La samaritana incurrió en varios errores. Primero, no eran descendientes de Jacob. Segundo, el patriarca no les dio el pozo. Y tercero, considerar a Jesús menor que Jacob. ¿Por qué? Porque recordemos que los samaritanos más bien fueron migrantes que vinieron de otros lugares. No eran, podemos decirlo, judíos de Jerusalén. Versículo 13. La respuesta de Jesús le hace notar que no es el agua a que ella se refiere. El agua del pozo calma la sed momentáneamente, se mitiga temporalmente. El agua que le ofreciera otra, cosas buenas en la vida, duran poco, como es el agua para saciar la sed. Va orientado al pensamiento de la mujer para que comprenda y acepte del mensaje del Evangelio, con la oferta de vida eterna. Cuando ustedes terminan de tomar un vaso de agua, se les puede quitar la sed, pero a las 6-7 horas vuelven a tener necesidad de sed. En cambio, con el Espíritu no van a tener necesidad de nueva agua viva. ¿Por qué? Porque de dentro del creyente está el material de donde brota, el manantial de donde brota. Jesús dice que quien beba del agua que Él ofrece no tendrá sed jamás. El agua que procede de Dios y se otorga por medio de Jesucristo es espiritual. Esa fuente que emana continuamente forma un manantial inagotable, es en gracia. Quien la recibe queda satisfecho perpetuamente, pero seguirá buscando a Dios
con esa sed espiritual. Como dijo Calvino, el Espíritu Santo es un pozo que fluye constantemente. No hay peligro de caer en la sequía. Dios hace un manantial en el creyente que lo satisface, es decir, el Espíritu Santo, 7, 37 a 39, Isaías 51, 55, 1 y 58, 11. El agua que da vida produce vida en quien la recibe. Y aquí entonces vemos la diferencia entre un hombre carnal, un hombre que solamente está sujeto al mundo, y el hombre a que se refiere Jesucristo, el que tiene agua viva en sí, es decir, aquel que tiene comunión con el Espíritu Santo y por ende con Dios mismo. El 15. La samaritana le pide a Jesús de esa agua, pero la sigue considerando como realidad material. Busca ya no venir al pozo a diario, busca aliviar una situación cansina. Lo cansina significa no hombre o animal que tiene capacidad de trabajo disminuida por el cansancio, cansado o pesado. Imaginen ustedes para la mujer que era cargar el cubo, los cubos, para sacar el agua, bajar la soga 30 metros y hacer subir y luego cargarla con los cubos ya llenos. Eso es cansado, eso se llama cansino. Entonces sería de bendición recibir esa agua que calmara definitivamente la sed. Buscará el agua física, pero le estaba ya pidiendo esa agua viva que ofrecía Jesús, el versículo 10. Jesús en respuesta le pide que vaya y traiga a su marido. Quizás quería compartirle a él también el Evangelio. Al ser un matrimonio, son coherederos de la gracia de Dios, 1 de Pedro 3:7. Jesús llama al arrepentimiento, al alejamiento del pecado. Dios demostraba a la mujer la situación de pecado que estaba viviendo. Hablaba a su corazón, no a su intelecto. Preparaba el terreno para que la mujer recibiera el agua viva de salvación, perdón de sus pecados y vida eterna, y sirviera para el propósito de alcanzar a los samaritanos. ¿Puede un pecador recibir a Cristo y seguir siendo pecador? No, porque necesita arrepentirse de sus pecados. ¿Es difícil? Sí, porque el trabajo de santificación es un progreso, es una obra que se va perfeccionando. Y muchas veces se llega a caer y muchas veces hay errores, pero lo fundamental es estar sustentados en Cristo y obedecer su voluntad. ¿Somos perfectos? No. Pero tendemos y debemos de tender a la perfección. La samaritana responde a Jesús que no tenía marido, y él asiente que efectivamente no lo tiene. En griego, marido, varón u hombre utiliza no es la misma palabra. Jesús usó la acepción esposo, pero ella dijo que no lo tenía, pero sí vivía con un hombre. Tenía una situación de anormalidad moral, tenía una vida en concubinato con alguien que no era su esposo. El Señor confirmó esa respuesta. Él vino a salvarla, no vino a condenarla, no vino a decir tú eres una pecadora, vete. Sabía que en la situación que se encontraba y no le recriminó su conducta. Muchas veces nosotros nos sentimos perfectos y decimos, no, tú eres un pecador, no puedo yo siquiera sentarme a tu mesa. No les predicamos, nada más los criticamos. Y aquí Jesucristo, sabiendo todo lo que era la samaritana, fue con ella y entabló, en este caso, una predicación modelo. ¿Lo hacemos como cristianos? No, nosotros nos encanta criticar a todos. Jesús le dijo que había tenido 5 maridos y ahora vivía con un 6º hombre. Era un fracaso matrimonial. En aquel tiempo solo se permitían 3 matrimonios, ya sea por divorcio o viudez, pero con la carta de repudio podía volver a casarse, Deuteronomio 24:1. Lo real vivía en una condición contraria a la voluntad y palabra de Dios. Era una confesión de su miseria humana. Él escuchó sin emitir juicio.
¿Por qué los cristianos sí emitimos juicio? Porque no seguimos el modelo de Jesús. No nos interesa que se arrepintiera, sino lo importante es juzgarla. Y nosotros juzgamos a muchas personas porque tienen unas ideas distintas a las de nosotros. Pero la realidad es que Jesús nos muestra que Él, en este caso con la samaritana, le transmitió el mensaje sin denostarla. La mujer pudo haber pensado que había encontrado una fuente secreta de agua que le permitiría evitar la vergüenza de llegar sola a ese pozo. ¿Por qué fue la samaritana a mediodía? Pues porque no era moralmente una mujer muy querida. Más bien buscaba a mediodía porque era cuando había más sol y lógicamente había menos personas afuera. Así no la veían y la estuvieran criticando. Quizás pasaba ella y chismeaban. Yo conozco algunos. Bueno. Muy bien. Había encontrado un escape de su vergüenza y de tener que enfrentar la realidad de su pecado público. Entonces él golpeó. Jesús no señaló la ubicación de un arroyo corriente. Él no le mostró una mejor manera de sacar agua del pozo. En cambio Jesús, este extraño, identificó su pecado. Un pecado del que ella prefería no hablar. Jesús le dijo que fuera a buscar a su esposo y lo llevara al pozo. Pero, ¿por qué sabe Jesús eso? Si eso es íntimo de cada persona. Porque para Dios, y por lo tanto para la deidad de Jesús, no hay nada oculto. Grábenselo. La mayoría de nosotros, cuando nos enfrentamos a algo vergonzoso, nos escondemos, desviamos o nos alejamos de la verdad. Honestamente, llegamos a este comportamiento porque esta es la forma en que Adán y Eva manejaron su confrontación con Dios en el jardín del Edén, después de haber comido del árbol del conocimiento del bien y el mal. Génesis 7:8. La mujer samaritana respondió de la misma manera. Pensó que podría evitar el problema admitiendo que no tenía marido, pero no se dio cuenta de con quién estaba hablando. Este hombre solo miró su vida y dijo una verdad sobre ella que como un extraño no debería haber sabido. ¿Pero por qué lo sabía? Porque Jesús es Dios, porque Jesús tiene divinidad y como divinidad tiene lo que se llama omnisciencia, esto es, puede conocer todo de todos. Entonces, ¿podemos esconder nuestros pecados de Cristo? No, ni de Dios. No hay nada acerca de nosotros que Jesús no sepa. Él nos crió y por lo tanto nos conoce muy a menudo. Nos engañamos pensando que podemos esconder nuestro pecado. Creemos que si no nos atrapan y exponen públicamente, entonces nadie lo sabrá. Realmente la realidad es que Dios siempre sabe. Nada lo toma por sorpresa. Cuando Jesús inició la conversación con la mujer, ya conocía su situación, su estado civil y su historia. Saber todo esto no le impidió encontrarse con ella junto al pozo. De hecho, puede ser la misma razón por la que Jesús eligió viajar por Samaria. Ciertamente no fue casualidad que Jesús se encontrara con esta dama en este día, en ese momento. Y bajo estas circunstancias, Jesús hace todo con cada persona que encuentra. Los encuentra justo donde está. Perdón. Le rehuye. Falta entonces el anterior. Le rehuye. No lo rehuye. Hace en su momento lo que habíamos dicho. Va al lugar en donde se encuentran, en este caso a Samaria. Pero es que Samaria es pecador. Samaria no podemos pasar como judíos. Él sí pasó. Y no solamente pasó, sino que habló con una mujer que los judíos consideraban como impura de nacimiento. Para Jesús no había esa impureza, sino que lo que buscaba él era que se arrepintiera de sus pecados que en ese momento ella tenía.
Vamos a ver. La pregunta siguiente es la número 3. En español dice, ¿por qué lo temporal nunca sacia el alma? ¿Cuáles son algunos? ¿Por qué lo temporal nunca sacia el alma? Porque como necesidades biológicas tienen un cierto tiempo. No podemos dejar de comer más de 4 días, no podemos dejar de tomar agua más de 5 días, no podemos dejar de dormir más de 10 días, sino pueden haber problemas muy graves para la salud. En la versión española, inglesa, dice, ¿cuáles son algunos puentes culturales que has visto que alguien usa de manera efectiva para iniciar conversaciones espirituales? Los puentes espirituales son precisamente situaciones en las que podemos encontrar coincidencias. Por ejemplo, si ustedes quieren hablar con un musulmán, pues háblenle de Ismael, porque para ellos sería su descendiente inicial. Entonces, ahí pueden entablar el inicio de una conversación. Pero si ustedes les dicen a un musulmán que son totalmente pecadores y que son asesinos, terroristas, pues simplemente jamás va a poder haber una conversación. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el que da agua viva? ¿Es el que me ha salvado y me perdona mis pecados? En inglés dice, ¿cuáles son algunos obstáculos para reconocer nuestro pecado? Nuestra autocomplacencia. No, yo no estoy pecando. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Pero es que Dios te dice otra cosa. No, yo no le hago caso a Dios porque no voy a hacer siempre caso. Importa más lo que yo pienso. Importa más lo que yo creo. Ay, sí, yo oigo tantas cosas de estas. Bueno, vamos a ver. Juan 25 y 26. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. También los samaritanos estaban esperando al Mesías. Y aquí Jesús es interesante porque dice, ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Recordemos que en el Antiguo Testamento, soy yo, es como Dios se autodesignó. ¿Qué le está diciendo aquí? Que Jesús también es divino. Y que por lo tanto, Él es la fuente que le puede permitir llegar a tener en su interior un manantial que es el Espíritu Santo. ¿Y cómo fue con una samaritana? Reitero, Jesús no hace acepción de personas. En el post dice, eres majestuoso, infinito en dignidad, Dios de gracia y verdad, toda plenitud está en ti, nuestro Señor Jesús, el Mesías. Esto es una oración. Vamos a ver el contexto. Versículo 25. La samaritana esperaba la venida del Mesías. Jesús le había hablado de la hora en que se daría la verdadera adoración. Ella percibió que se refería a la llegada del Mesías, el fin de los tiempos y la entrada de la etapa del reino de los cielos. Ella ve que más que un profeta, el Mesías le haría conocer todas las cosas, y Jesús le estaba diciendo cosas del reino. Jesús le estaba confirmando todo lo que ellos, o todas las esperanzas mesiánicas que tenían los samaritanos. Entonces ella percibió que ante quien estaba no era un simple profeta, sino era quizás el mismo Mesías. Jesús, al decir yo soy, es una manifestación de su deidad. Los samaritanos lo reconocerían como el Mesías en el versículo 42. Jesús se reveló como Mesías, el Cristo, ante una mujer samaritana, no así ante los líderes de Israel, los cuales lo despreciaban, ante una pecadora que posiblemente era despreciada inclusive por los mismos samaritanos. Pero Dios iluminó el corazón de ella para salvación. A pesar de su vida, estaba dispuesta para creer en Jesús y solucionar el problema del pecado. Era una invitación a una nueva vida, que debe ser aceptada o rechazada, con la consecuencia de vida o condenación.
Cuando ustedes en su momento aceptan a Jesucristo, solamente hay dos caminos. O lo aceptan y lo toman como su Señor. Son salvos, alcanzan el perdón de sus pecados, se arrepienten e inician una nueva vida para llegar a la santificación. ¿O no? Y si no, entonces puede haber condenación y todo lo que ustedes quieran y se imaginen. Más bien, no se lo imaginen, lo van a dormir. Vamos a ver el desglose. Es posible que la mujer samaritana no supiera mucho sobre lo que se necesitaba para que un matrimonio funcionara. Y es posible que no supiera mucho sobre la naturaleza de la adoración. Juan 4, 19 a 24. Pero ella sabía que el Mesías vendría. Ella no lo sabía todo, pero sabía que el Mesías lo haría lo que escuchó a continuación cambiaría su vida y la eternidad para siempre. Jesús le dijo: yo el que te habla soy él. El hombre que le había pedido que le trajera un trago de agua, el mismo que ella que había estado esperando, él era quien conocía su pecado y su vergüenza. Y aún así, se tomó el tiempo para comprometerse con ella. De todos modos, él era quien la amaría incondicionalmente. Él fue quien solo unos pocos años después moriría como un criminal en la cruz y resucitaría entre los muertos. La caminata en medio del día que la llevó al pozo no resultó para nada como ella esperaba. Dicho es, Dios es tan bueno, en Él nos encuentra donde estamos y sorprendernos con su gracia. ¿Fue casualidad que Jesucristo hablara con la samaritana? No, todo estaba ya perfectamente planeado por Dios. Y Jesucristo cumplió la voluntad de Dios. Después de un servicio de domingo por la mañana, una miembro de la iglesia de 80 años se presentó con una joven de unos 20 años. Eran vecinas y la mujer adulta mayor la había invitado a la iglesia esa mañana. Estaba emocionada, pero un poco sorprendida. ¿Qué tenía en común esta señora de 80 años con esta veinteañera? Mi curiosidad sacó lo mejor de mí, así que pregunté a la mujer mayor. Había sido mordida por el perro de la mujer más joven, pero en lugar de enojarse con ella y denunciarla, la adulta mayor la invitó a la iglesia. Si pasa esto con nuestros vecinos, ¿qué hacemos? Llamamos a la policía, entablamos una demanda, etcétera, etcétera, pero jamás se nos ocurre invitarla a la iglesia. Algo asombroso sucedió. La joven escuchó el evangelio, se sintió convencida de su pecado, se arrepintió y confió en Jesús como su Salvador. Asistir a la iglesia y tener su vida completamente transformada por Jesús no estaba en su agenda el día que su perro se soltó y mordió a su vecina, pero estaba en la agenda de Dios. La mujer del pozo no iba a descansar en otro marido, ni en el agua, ni en un arroyo. Ella necesitaba algo sobrenatural, como todos lo necesitamos. Y eso es exactamente lo que encontró cuando Jesús la encontró en un pozo a la mitad del día. Aquí para que se lea. Esta es donde está a una joven escuchó. Bueno, esta creo que ya a ver, la vamos a dejar un poquito. Entonces aquí vemos en esta historia en la cual una mujer adulta se lleva a una mujer veinteañera. ¿Por qué? Porque el perro de la mujer veinteañera se soltó y mordió a la persona adulta. Pero en lugar de ir a la policía y denunciarla, mejor le dijo la joven, la adulta, a la quinceañera que fuera a la iglesia a acompañarla. Ese era su castigo. Y lógicamente, aquí lo que hizo fue tomar una actitud más lógica, más adecuada a lo que es el cristiano. El cristiano no busca el pleito. Solamente cuando es forzado, pues tiene que pelear. Pero si no,
es un hombre de paz o una mujer de paz. Y aquí lo que hizo fue que esa joven aceptara a Cristo. Muy bien, vamos ahora a la conclusión. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. C.S. Lewis. Muy bien, vamos a la última pregunta. Como lo hemos visto, lo vamos a hacer tanto en español como en la versión en inglés. ¿Qué hace qué hace a un buen testigo de Cristo? Queremos su testimonio. ¿Cómo nos transformó? Y que seamos congruentes con esa transformación. Es que no me ha transformado. Pues entonces no es cristiano. No se engañen. Para ser cristiano necesita ver una vida nueva. Que se note que usted es cristiano. Que usted ha cambiado su vida. Que usted verdaderamente está teniendo esa agua viva que surge de sí mismo por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes que podemos confiar en Jesús? Porque nosotros damos testimonio de ello. Nos consta. Y no hay mejor testigo que aquel que puede atestiguar, en este caso, la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos por último a hacer el último texto y nuestra oración final. Todos, Juan 4:23. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Alternativo, por el espíritu y la verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Juan 4:23. Vamos a hacer una última oración. Amantísimo Padre, en esta ocasión nos has hecho meditar sobre el pasaje de la samaritana y su encuentro con Jesús. Has demostrado que Jesús no es una persona que solamente veía por los intereses judíos, sino que lo que él buscaba era salvar a la humanidad, empezando por aquellos que eran estigmatizados por los judíos, en este caso por los samaritanos, y en especial por la mujer samaritana. Era pecadora, pero no le recriminó. Más bien buscó que se arrepintiera para que pudiera tomar de esa agua de vida. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.